Comenzamos entonces nuestra clase número 32 y última del semestre en cuanto a los contenidos del curso. Con esto cerramos el programa de la asignatura de cálculo 1 con la idea de continuidad o profundizar en la idea de continuidad y álgebra de funciones continuas y un teorema que está al final puesto, uno de los importantes sobre la continuidad de las funciones, ¿ya? ¿Recuerdan la idea de continuidad? ¿Qué significaba que una función fuese continua? ¿Se acuerda? Le pregunto a usted si lo recuerda o no. Y si lo recuerda, ¿qué recuerda? Al dibujarla no tengo que levantar el lápiz. Ah, ya, muy bien, muy bien. ¿De dónde obtuvo esa idea? ¿Se la inventó usted o se la dijeron? Lo vi en el colegio y algo me acuerdo, no me acuerdo mucho, pero eso me acuerdo. Ya. ¿Por qué le digo esto? Adivine qué. Adivine qué. ¿Qué Está ocurre malo. con esa idea de para dibujar una función continua no debo levantar el lápiz? No es tan amplia como nosotros necesitamos. Está bien, la idea de continuidad justamente habla de eso, de un trazo sin levantar el lápiz. Pero ocurre que hay otros ejemplos de funciones en donde para dibujar la función tengo necesariamente que levantar siempre el lápiz. Y la función es continua. ¿Cuándo ocurre esto? Oh, ocurre con las sucesiones. ¿Cómo dibuja una sucesión? ¿Levantando o no levantando el lápiz? Levantándolo para hacer punto a punto. Levantándolo para hacer punto a punto, porque acuérdese que las sucesiones a su n son funciones de n en r, que toma un número natural y lo lleva en a su n, o a de n. Esta función, ¿usted cree que es continua o que es discontinua? Así, intuitivamente. Continua. Ah, eso lo dice su intuición. Qué mentira, porque la intuición diría otra cosa. De hecho, sabemos que los naturales son un conjunto discreto, están puros puntitos, súper aislados, ¿cierto? Los naturales tienen puros puntos aislados, no tienen puntos de acumulación en R. Entonces, ya, si usted pensó que eso era continuo, perfecto, tendría que preguntarle por qué lo piensa que es así. ¿Por qué lo piensa continuo? Si usted me dice, no, no creo que sea continuo, porque son puros puntos, sí, yo coincidiría con usted en ese pensamiento. Entonces ahí, Sabrina, ¿por qué lo piensas como continuo? Qué chamullento, profe, la Sabrina ni siquiera está conectada. Ah, pensé que era Sabrina, lo siento. Chamullento. Oh, mire, otra decepción más de hoy. Ya, Alexandra, entonces, perdón, me confundí. Es que se parecen, ¿eh? Tienen el mismo peinado. Yo decía, quizá, es que me contradigo sola porque digo esto de no levantar el lápiz, pero si me dice que una sucesión, también la pienso continua, no sé por qué. Quizás porque a cada, no sé, la verdad es que no sé por qué, porque me imagino por algo del dominio puede ser, de que a cada número del dominio le corresponde como una imagen y no hay saltos de por medio. Por ejemplo, si le corresponde al 3, ¿Mm? sí, le va a corresponder al 4, no puede saltarse que el 3 sí y el 4 no y el 5 sí, por ejemplo. No sé, mi Ah, mira intuición qué me lo dice. interesante, ¿eh? Ya, interesante pensarlo así.
Laura dice otra cosa en el chat, dice que no hayan agujeros cuando se grafica. Eso significaría continuo. Muy bien, muy bien. Mire, piénselo así, piénselo en esta asociación, por ejemplo, la asociación 1 sobre n, la clásica asociación armónica, o que genera la serie armónica, ¿cierto? Y aquí tenemos el 1, entonces, ¿cómo dibujaríamos esta asociación? Sería un punto aquí, luego un medio, luego un tercio, luego un cuarto, luego un quinto. Tuve que levantar el lápiz para dibujarlo. ¿Sí? Y eso es, o sería continuo. ¿Hay agujeros? Claro que sí, mira, aquí entre medio, ¿qué hay aquí? No hay. ¿Ya? Entre imagen e imagen, o entre puntos del gráfico, hay espacios vacíos, cuando los veo en los números reales. ¿Ya? Pero este conjunto, como ustedes por ahí decían, el dominio de la función es lo importante para estudiar la continuidad de la función. ¿Ya? Yo estudio la continuidad de la función en los puntos de su dominio. No tiene sentido pensar en la continuidad de una función en un punto que no sea del dominio de la función. ¿Ya? Y en cierto tipo de dominio, o sea, en cierto tipo de puntos. ¿Ya? Luego, vamos a ver qué ocurre cuando la función está definida aquí, en un punto aislado. Bueno, o podemos verlo inmediatamente. ¿Ya? Tiene que recordar, sí, la idea de continuidad, la definición de continuidad. ¿Cómo se define la continuidad de una función? ¿Se acuerdan? Si dice que no, está bien. Yo por lo menos no, profe. Ya, perfecto. Yo Entonces, tampoco. perfecto, muy bien. Avancemos y quédese con este ejemplo en mente. ¿Ya? Guárdelo ahí en la RAM hasta que veamos la definición de continuidad. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy va a ser recordar un grafiquito que teníamos antes. ¿Se acuerdan de esa función? ¿Se acuerdan de esa función G? Teníamos una gráfica ahí bien especial. Entonces vamos a recordar la idea de límite y nos vamos a preguntar si la función es o no continua en ciertos puntos. Por ejemplo, ¿cuál sería el límite de la función G en el 1? Este límite. ¿O cuál sería en 2? ¿Y cuál sería en 3? Otra pregunta relacionada con lo anterior también podría ser, si usted ve esta función dibujada así, ¿usted diría que esta función es continua o que no es continua? No, dice Omar. Pero Omar, no, hay hartas preguntas, no sé a cuál te estás refiriendo. Sí, dice Camila. Pues la segunda cosa, dice Alexandra. Dice, es continua en 1. Al ojo. Y yo creo que sí, profe. Porque O sea arriba... que no es continua. ¿Ya? A ver. No. ¿Cómo? No, es que Omar estaba escribiendo nomás, pues no habla Omar. Entonces Omar dice al ojo nomás, o sea que no es continua. Ya. Omar dice que esta función no es continua. Ya, perfecto. ¿Y usted, Richard? Yo digo que sí, pero no sé si Que estará bien. Es que en el 1,1 no toma ese punto y abajo sí. Entonces como que, ¿me entiendes? o sea, sí, lo entiendo porque veo el gráfico, pero no sé qué estás pensando. Pero es que como, igual con la definición que dijo una compañera en antes, no es continua, po, De no de que no levantar se el tenga lápiz. que levantar, sí, no levantar el lápiz. ¿Ya? Pero como usted le dijo, la desmintió, le dijo, no, eso no es así. Sí, Dije, claro.
Pensé que podía ser continua en 1. O sea, yo no dije que no fuese así, dije que esa idea quedaba corta cuando teníamos que considerar otro tipo de funciones. ¿Ya? Y vamos a hacer que quede corta pronto para que sepamos qué significa levantar o no levantar el lápiz o qué significa en realidad una función continua. A ver, Diego Godoy dice que él cree que sí, o sea que esta función es continua. Mientras Alexandra pregunta, dice, el límite cuando tiende a 1 no existe y en 1 no es continuo. Ya, interesante, ¿eh? Acuérdense que la continuidad y la idea de límite están muy cercanas, están muy pegaditas. El límite de g, cuando x tiende a 1, ¿cuánto es? Si me acerco al 1 por la izquierda, ¿se acuerda de los límites laterales, cierto? Si me acerco al 1 por acá, las imágenes de la función están acercándose cada vez más al 1, ¿cierto? Entonces tengo que el límite cuando el x tiende al 1 por la izquierda de la g es igual a 1. Mientras que cuando me acerco por la derecha, en la misma función, las imágenes se están acercando al 0. Entonces, ¿qué ocurre con esta dualidad de valores que tengo acá? ¿Puede una función tener dos límites diferentes? No, no. No, no. Si tiene dos valores diferentes, es porque la función no tiene límite, porque el límite es único. Entonces, en este caso, como bien dice Alexandra, el límite en 1 no existe. ¿Cuál es el límite? En 1 no existe. ¿Es continuo en 1? Oh, no lo sé. ¿Qué cree usted? Si no existe el límite... Profe, ¿Ah? disculpe, ese que no hay límites en 1 es porque por un lado tenemos que el límite es 0 y por el otro tenemos que el límite es 1. Entonces Exacto, como que se contradice y no hay límite. exacto, porque no hay límite. Cuando no hay límite, entonces no es continua en ese punto. ¿Ya? Ah, ya. Tengo dos límites laterales diferentes. ¿Ya? La segunda, en el 2. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cuál es el límite de la función cuando x tiende a 2? Profe, disculpe. A ver, dele. Y tampoco es continuo en 1. No, pues no es continua en 1. Ah, ¿por qué? Ya, ¿por qué? Veamos. Eso no lo entendí. ¿Porque se ¿Recordé levanta cuál el es? lápiz? Sí, en parte sí. Pero más que lápiz, más que dibujo, hay una definición detrás que dice, para todo epsilon existe un delta tal que si el x está cerca de un punto a una distancia menor que delta, entonces las imágenes de esos x cercanos al delta están cercanas a la imagen de la función en ese punto. ¿Cuánto? Tanto yo quiera. ¿Ya? Esa es la definición de continuidad. Esto significa f continua en A. ¿Cuál es la relación entre esta definición y la idea de límite? Bueno, es muy estrecha. La única diferencia entre esto y el límite es que f de A lo cambiamos por un L y ahí tenemos la definición de límite. Y si queremos continuidad, tenemos que cambiar el L por la imagen de la función en ese punto. ¿Ya? Ah, ya, perfecto, profe. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, bueno, esto viene a continuación, pero también significa que el límite de f de x es f de a cuando x tiende a la. ¿Cierto? Entonces, si este Sí, límite no profesor. existe, no puede ser continuo, porque son todas equivalencias. Si me acerco al 1, la f no se acerca a f de 1. ¿Ya?
¿Cuánto vale en este caso g de 1? ¿Cuánto 0. vale g de 1? Perfecto, 0. Y aquí tenemos que la función se está acercando al 1, por un lado. ¿Ya? ¿Cuánto vale g de 2? 1. 1, perfecto. ¿Y cuál es el límite cuando el x tiende a 2 en la g? 2. 1, muy bien. Ay, sí, 1. ¿Cierto? Me acerco al 2. Me acerco por acá o me acerco por acá y todas las imágenes se están acercando a este valor que es 1. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el límite de g de 2? O sea, en 2 es 1. ¿Es continuo en 2? Sí. ¿Por qué? Por esta definición. ¿Por qué? Porque el límite de la función es igual al valor de la función en ese punto. En ¿Sí? ese... Ah, ya, ahí es continuo. Ahí es continuo. Ah, ya, Esa es la perfecto. frase clave. Esta con esa. F es continua en A si el límite de la función en ese punto es igual a f de A. ¿Ya? ¿Y qué pasa Con con esa el parte 3? está fácil entenderlo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa con el 3? Cuando x se acerca a 3, fíjese que este límite existe, ¿cierto? Este límite es 0. ¿Lo ve así? ¿Lo entiende así? Cuando tomo valores cercanos al 3, las imágenes se están haciendo cada vez más cercanas a 0, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Y ahora, ¿es continuo en 3? No. No, tiene límite, pero eso no garantiza la continuidad en el punto. ¿Por qué? Porque necesito que el límite sea igual a la función evaluada en el punto, pero aquí me da 1 y no 0, como es el cálculo del límite. ¿Lo ves? Entonces Sí, está profe, tampoco ahora tan se claro. ve. Entonces, claro, aquí sí tiene mucho sentido decir una función es continua cuando no levanto el lápiz para dibujarla. ¿Y dónde dibujé la función teniendo que levantar el lápiz? Aquí se produjo un salto y aquí se produjo otro salto. Y justo en esos valores no fue continua la función. En cualquier otro valor hubiese sido continua. ¿Cierto? Sí, profe, Ya, se entonces, entiende. claro, la idea de continuidad, como una función es continua si es que al dibujarla no levanto el lápiz, sí, puede ser. Pero hay funciones en donde hay que levantar el lápiz para poder dibujarla y aún así las funciones son continuas. ¿Ya? Vamos a ver enseguida unos ejemplos. ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, profe. O sea, yo quedé bien. ¿Sí? Yo lo entendí. Ya, Sí. Yo perfecto. también por mi parte, profe. Ok, quiero que... Perfecto, perfecto. Quiero que vea o que recuerde la idea del límite lateral, la idea que aplicamos aquí en esta parte para decidir si la función tenía o no tenía límites. ¿Ya? Porque esta idea del límite lateral nos da pie para definir, ¿cierto? En términos de esta relación de que el límite de la función es igual a la función evaluada en el punto, ¿sí? Uno de estos dos límites nos dio igual a la función evaluada en el punto, ¿cierto? Es decir, esta parte, la primera, la que nos dio 0, ¿sí? Nos dio igual, vamos a poner aquí con verde, nos dio igual a la función evaluada en el punto 1, ¿sí? Pero esto es el acercamiento por la derecha. El acercamiento por la derecha nos permite decir que el límite de la función en el punto es igual a la función evaluada en el punto.
¿Sí? Entonces podríamos hablar aquí de la continuidad de esta función, pero solo por un lado, solo por la derecha. Y eso nos permite definir la continuidad lateral de las funciones. ¿Ya? O sea, si la función tiene un límite lateral igual a la función evaluada en el punto, entonces es continua por el lado en donde se acercó al punto de acumulación. Ya, esa idea podría haber sido un poquito más compleja, ¿no? Dígame usted, si la captó o no la captó. Sí, más o menos. Mire, Sí. pensémoslo así. ¿Qué ocurre con la función raíz de x cuando x tiende a 0? ¿Es continua o no es continua? En el 0. Si f de x es la raíz de x, ¿qué ocurre cuando el x se acerca al 0? O f es continua Eh, en x igual a 0. sí, Sí es profe, es continua, dice continua. mal. Sí es continua. Ojo, pero los límites laterales ahí no los puedo calcular. Solo me puedo acercar por un lado. Bueno, no importa. ¿Por qué? Porque por el lado que me acerque, la función me da igual, o sea, el límite me da igual a la función evaluada en ese punto. Entonces, sí es continua en 0, ¿sí? Por la derecha. ¿Y por la izquierda? Por la izquierda no tiene sentido acercarse al 0 en esta función. No existe esa parte. ¿Sí? Es como si en lugar de pensar en todo esto como dominio de la función, ¿ya? O sea, todo eso como elementos factibles de acercarse al 0, esto lo intersecto con el dominio de la función y me queda solamente los reales positivos, con el 0 como posibles puntos de acercamiento al 0 de acá. ¿Sí? Por la izquierda no tiene sentido. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Más o menos? Ya. Perfecto. Sí, profe. Los límites laterales entonces son acercarse al punto de acumulación, ya sea por la izquierda o por la derecha, y tienen una notación especial. X más cuando me acerco por la derecha, X menos cuando me acerco por la izquierda. Si ambos límites existen y son iguales, entonces digo que la función tiene límite en ese punto. Ahora, la continuidad es que ese L, que es el límite de la función, sea igual a la función evaluada en el punto. Entonces caracterizo la continuidad en términos de estos límites laterales. Es decir, una función es continua en A si los límites laterales son iguales entre sí y además iguales a la función evaluada en el punto. ¿Ya? Esta es la definición de continuidad que nosotros tenemos. ¿Sí? Para todo epsilon escrito en delta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? La relación con la definición del límite es que este L es ahora nuestro f de A. ¿Sí? O si el límite de la función es igual a la función evaluada en el punto de acumulación, entonces digo que la función es continua en ese punto. ¿Ya? Si digo simplemente que la función es continua en A, eso quiere decir que es continua en cada punto de A. ¿De acuerdo? Y como ejemplo, devolvámonos a nuestro caso de la función g. Ahí. Esa función g
tengo que decir que no es continua. ¿Por qué? Porque existe al menos un punto en donde ella no es continua. En cambio, si yo dijera la función g es continua, tendría que mostrar que es continua en todos los puntos, ¿ya? Pero sabemos que en el 1 y en el 3 la función no es continua, ¿ya? La idea de continuidad es una propiedad local. ¿Qué significa eso? Que se analiza en un punto específico. Y cuando ya analizamos todos los puntos, podemos hablar de algo global o general, ¿ya? Hablamos de esto. F es continua en A, en un conjunto. O simplemente F es continua asumiendo que estamos refiriéndonos al A como el dominio completo de la función. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Clarito. Ya. Una Todo pregunta. claro, profe. Una pregunta en ese caso. ¿Qué ocurre con f de x igual a 1 partido por x? ¿Es continua? ¿Se acuerda de la gráfica de esta función? ¿De la hipérbola equilátera? Que es una cosa así. ¿Cree usted que esa función es continua? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Alexandra, con seguridad, diga sí por esto o no por esto. Yo creo que sí, porque el dominio son todos los reales menos el 0. Y ¿Ya? justamente f de cualquier número va a cumplir con la definición de continuidad, según yo. Si calculo, por ejemplo, el límite cuando x tiende a un valor a con ese a distinto de 0, ¿cuánto me daría el límite? Me daría Me va a dar justamente justamente f de a. f de a, y es la definición que tengo de continuidad, ¿cierto? Así que muy bien, esto es un sí. Muy bien, Omar. Pero, ¿qué pasó con la caracterización que le dieron en el colegio de las funciones continuas se dibujan sin levantar el lápiz? No cumple esa que dije. ¿Se fija? O sea, la idea de función continua es, tiene un gráfico que no se levanta el lápiz. Está bien para algunas funciones, pero no para todas. No es lo general, no es la regla general, ¿ya? La regla general es esta de acá, es nuestra definición. La definición es que el límite en el punto sea igual a la función evaluada en el punto. Y aquí puedo. ¿Y qué ocurre si me dicen, pero es que el límite de esta función en el 0 no existe? ¿Qué tendríamos que responder si nos están preguntando por la continuidad? Tendríamos que decir, no importa. ¿Por qué? Porque el 0 no es parte del dominio de la función, entonces no me interesa analizar la continuidad en ese punto que no es parte del dominio. ¿Sí? La función va a ser continua, o puede ser continua, solo en sus puntos del dominio, no en otra parte. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Excelente. Nos movemos. Richard, pregúntenos más. Abra su micrófono y pregunte. No, profe, dije claro, profe. Pero Ya, no era una perfecto. pregunta. Pues, pensé que el último profe era, profe, deténgase, no entendí algo. No, no era un Ya. claro, profe. Así. Buenísimo, buenísimo. Pero abra el micrófono, hermano, si me gusta más escucharlo que leerlo. Ya, ya. Ya. Es que estaba tomando mil. Un milito, perfecto. Eso. ¿Hace frío por allá?
No, o sea que hoy día está normal. Ya, La semana pasada hizo frío. ¿cuánto? 10 grados Menos bajo 10. cero. Sí, Terrible. menos 10. Ya. Muy bien, abrigarse más. Así que eso. Ya, continuidad lateral. ¿Qué significa la continuidad? La continuidad lateral. Define normal, dice Omar Silva, perfecto. Usual. No, ni siquiera. Decimos que una función es continua por la derecha o por la izquierda cuando el límite lateral correspondiente existe y es igual a la función evaluada en ese punto. ¿Ya? Esto ya lo habíamos dicho. En nuestro caso anterior, aquí, ¿cierto? Esta g es continua en x igual a 1 por la derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el límite lateral derecho me da g de 1. ¿Sí? Esa es la idea básica y que ya la habíamos discutido. La continuidad lateral, entonces, tiene que ver con el límite lateral. Y hay un teorema general que nos dice, toda restricción de una función continua es continua. Es decir, si, por ejemplo, nos volvemos a nuestra imagen de aquí, yo tomo el punto, por ejemplo, 5 medios, ¿ya? En el punto 5 medios, yo estoy viendo aquí que esto es, esta función está definida como una recta, ¿sí? Y esa recta es continua. Ya sabemos, ya hemos visto que todas las rectas son continuas, ¿cierto? Lo vimos en la sesión pasada. Entonces, si yo restringo la función g a, por ejemplo, el intervalo del 2 al 5 medios, si la función era continua en el intervalo del 1 hasta el 3 abierto, ¿sí? G es continua en ese intervalo, entonces G es continua en el intervalo del 2 al 5 medio. Cerrado. ¿Sí? Eso quiere decir que toda restricción de función continua sea también una función continua. ¿Ya? Entonces, cuando yo pienso en la continuidad lateral, por ejemplo, podría pensar en una función definida por tramos, así, g de x igual a x cuadrado más 1, cuando x es mayor o igual a 0, y x menos 1, cuando x es menor que 0. ¿Sí? Entonces, la g en particular es continua en el intervalo del menos infinito al 0. ¿Por qué? Porque esta función es una función continua en todo R, en particular en los reales negativos. ¿Ya? La idea de la continuidad lateral, ahí está, es analizar los puntos, ¿ya? Puntos específicos del dominio de la función, en donde me tengo que acercar por ambos lados para saber si la función tiene o no tiene límite, y si ese límite es igual a la función evaluada en el punto. ¿Ya? Cuando pensamos en funciones definidas por tramos, ahí aplicamos esta caracterización de la continuidad, ¿ya? O continuidad lateral. Por ejemplo, ¿qué ocurre en el punto 1? Si f de x es Profe, la parte... ¿Ah? ¿puede volver, por favor, para sacar el screenshot? Bueno. Gracias. ¿Ya? Listo. Perfecto. De todas maneras, esto se va a subir, se sube al aula. Les decía, en la número 1, por ejemplo, la parte entera, ¿usted cree que es una función continua o no? ¿Y por qué?
La función parte entera es continua en los puntos, en los números enteros. En lo entero yo diría que sí. Sí, ¿Ya? pues, ¿Por qué? porque mm, Si no pero sabes por profe, qué, está bien. Diga, no, no sé. Creo que sí, pero no sé por qué. yo Ahora, si no, cree ni idea, tener... profe. Ya, perfecto. Si tiene algún argumento, dígalo. Porque al evaluar el número entero, que es el punto de... Ah, de buen nombre, el punto de acumulación, va a dar lo mismo. ¿Así? Claro. Ya. Sí. A ver, acuérdate de cómo es esta función. La parte entera te da primero 0 entre el 0 y el 1, pero el 1 va abierto y se toma el 1 acá arriba cuando tengo números entre 1 y 2. Y el 2 va abierto porque se toma acá arriba cuando tomo números entre 0 y 3. Entonces, ¿qué ocurre con los límites laterales aquí? En el 1, en el 2, en el 3, etc. Los límites Profe, laterales ahí son diferentes. ¿Sí? tengo una pregunta. Esa Diga. función, a ver, no me acuerdo ahora cómo era la definición, pero si no me equivoco, tenía límite cuando no era un número entero. Si no me Exacto. equivoco, el profe lo ejemplificó con un pi. Exactamente. ¿Sí o? Exactamente. Esta función va a tener límite solamente aquí. ¿Sí? Entre cada uno de los enteros. Pero en el entero tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que por un lado me da, por ejemplo aquí, acercándome al 1, me da 0, y por el otro lado, las imágenes me dan 1. Entonces tengo que este límite tiene imagen 0, imagen 1, o imagen P-1 y P cuando me acerco al número P. Si me acerco por la izquierda, me da P-1. Si me acerco por la derecha, me da P. Entonces, el límite no existe, ¿ya? Cuando X tiende a P. Por lo tanto, no puede ser continuo en P, ¿ya? El número 2 también, ya lo estudiamos. En X igual a 0, 1 partido por X, bueno, no está definido ahí. No significa que no pueda pensar en el límite. Lo que no puedo hacer es pensar en la continuidad, ¿ya? Entonces, esta función no es... la primera función no es una función continua, en P, en todos los demás puntos sí. La segunda función es continua en todo su dominio, pero el 0 no es parte del dominio. Entonces no puede ser continua ahí. No puede ser continua en un punto que no es del dominio. ¿Qué ocurre con la ¿Profe? ¿Sí? Disculpe que lo moleste. Es que me queda una duda en la 1. Si, por ejemplo, tomase un no entero, Ya. no sería continua, ¿cierto? Porque, por ejemplo, tomo el 2,5 o el 1,5, existe el límite, pero Sí. cuando yo evalúo el 1,5 en la función, me va a arrojar 1 y no es igual que el punto de acumulación. No, tiene que ser igual a la función evaluada en el punto de acumulación. No tiene que ser igual al punto de acumulación. Tiene que ser igual a la imagen del punto de acumulación. Ya, sí, ahora sí, ¿Ya? está enredada. Ya, sí. Ya. A ver, Gracias. calculemos esto. Por ejemplo, aquí está el 1.5, ¿cierto?
la parte entera de 1.5 es igual a 1. Cuando yo me acerco por la izquierda al 1.5, 3 medios, ¿sí? La parte entera es constante. Siempre me da 1. Y si me acerco por la derecha, la parte entera también es 1. Los límites laterales son iguales. O sea, la función tiene límite en el 3 medios. Y además, la función evaluada en el 3 medios es 1. Entonces la función es continua en ese punto. Sí, profe, ¿Sí? ahora sí que sí. Ya, genial, genial. Ya, la segunda, no. La primera, no. Pero por razones diferentes, ¿cierto? ¿Entiende que son diferentes las razones de la no continuidad de la 1 y de la 2? ¿Por qué no es continua la 2 en el 0? Porque se indefine. Más que no se indefine, Omar, no está definida. ¿Ya? No, el 0, perdón, no es parte del dominio. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el 3? ¿Es continua esa función en el 0? Sí, profe. Sí, sí lo es. Esa ya la Ya vimos, ¿no? La vimos de Sí, antes. pues ya lo habíamos visto. Sí. Es continua en el 0. ¿Ya? Tiene una continuidad lateral. Lateral derecho. ¿Y el x cuadrado? ¿1 partido por x cuadrado en el 0? No, ¿Por qué no? porque no puede tomar, el 0 no está en el dominio. Muy bien. Es la misma razón que teníamos en la 2, Que en la ¿cierto? 2. Sí, es lo mismo. Ya. La 5. ¿Es continua esa función en el 2? Fíjese que la función la puedo evaluar en x igual a 2. No, profe. O sea, en la primera no, ¿cierto? A ver, pensemos en O eso. sea, es que cuando me salen esas llaves me ¿Te bugueo, confundes? sí, Ya, me mira, confundo. cuando te salen esas llaves, tienes que pensar primero en esta parte. ¿Por qué? Porque aquí está el dominio de la función. ¿Ya? ¿El dominio de f cuál es? Son todos los x diferentes de 2 y todos los x iguales a 2. Entonces, si te dijera, exprese el dominio de la función, ¿qué dirías tú? Sí. Yo diría que son todos los 2 menos el 2. Ya, no. Eh, está difícil. Pero, profe, mire, le tengo una pregunta. Ese X distinto de 2, como que es una condición para para la primera cosita, ¿cierto? Solo para eso. Para Sí, para la fracción. sí, Y ese 4X igual a 2, sí, ese es para esa. Ah, sí. ya. A ver, ¿cuánto vale f Pero de ese 2? 4, F de 2, no se puede ¿Por qué no? porque el denominador quedaría 0. ¿El denominador en qué parte? O sea, en sí, pues en ese que es distinto de 2, en la de fracción. ¿Ya? Ya, ok, ok. Mira, eh, a ver, observa esta. Me voy a cambiar de función. Observa esa función.
¿sí? Y vamos a poner aquí F1 para decir la función de arriba, seno de x partido por x, y F2, la función de abajo, que es el coseno. Entonces yo te pregunto, el valor x igual a 5, ¿en cuál de las dos funciones la evaluarías? ¿En F1 o en F2? En ¿Y F2. por qué? Por la restricción, ¿o no? Que dice x mayor que 0. Ah, y como tengo un x que es igual a 5, este 5 es mayor a 0, por lo tanto le corresponde el F2, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien. Ahora, si me fijo ahora en la función 5 y quiero evaluar el x igual a 2 en la función, ¿cuál de las dos funciones tengo que evaluar? ¿F1 o F2? La F2. La F2. ¿Y qué es lo que hace la F2? No hace nada, o sea, ese 4 es como una constante nomás, ¿cierto? Sí, es una constante, ¿no? Sí. Ah, Entonces, ¿cuánto valdría F2? 4. 4. Entonces, el 2 sí se puede evaluar en la función, porque está definida en el tramo de abajito. Cualquier otro número distinto de 2 lo evalúo en la primera parte. ¿Sí? Ah, ya entiendo, ya entiendo. Hay que verla ¿Cierto? por separado. Hay que Sí, verlas sí. por separado, sí, hay que verlas por separado. Pero, entonces, cuando en esto me dicen si es una función continua, o sea, si debo indicar que es una función continua y me dan ese x igual a 2, solo me fijo en la de abajo. No, tienes que fijarte donde sea. Si te da, depende de los intervalos que te den Ah, aquí. depende de la restricción. Ah, ya. ¿Ya? Depende de todo eso. ¿Ya? Y en ese Ahora, caso ¿eh? sería continua. Eso es lo que tenemos que ver, pues. ¿Qué ocurre cuando el x se acerca al 2 en la función f? Si se acerca al 2, significa que es distinto de 2. O sea, tengo que pensar en esta parte de la función. Sería calcular el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. ¿Cómo calculo ese límite? Factorizar arriba. Factorizar arriba, ya queda límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 por x más 2 sobre x menos 2. Y simplifico. Entonces me queda igual al límite de x más 2 cuando x tiende a 2. ¿Y esto cuánto es? 4. 4, perfecto. Pero, curiosamente, f de 2 es igual a 4. Y como la función evaluada en el punto es igual al límite de la función en el punto, entonces esta función sí es continua en 2. Buena, perfecto. ¿Cachó? Sí, esa sería bonita. Ya. La siguiente, 6, es muy rápida. Ya entendí cómo hacer la tarea. Bien, 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 bien. Esa era la idea. La 6, ¿será continua esa función en el 0? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Profe, entonces, ¿en cuál tendría que evaluar? ¿En cuál crees tú? Es que ambas son menor o mayor estricto. No hay ningún mayor igual. Ya, ok. Entonces, ¿qué Pero estás la de pensando? arriba tiene el x abajo, tiene el x en el denominador. Ya. Ya, si tiene el x aquí en el denominador, significa que no está en el dominio. Muy bien, no lo tengo que considerar ahí. Entonces, lo pongo abajo. ¿No? Aquí, ¿Sí en el coseno? pero aquí te están pidiendo los x más grandes que 0. Mm, Entonces, a ver, retomemos. ¿Cómo decido que una función es o no continua? Cuando la imagen de la función es igual al límite. Ya, muy bien.
Entonces tengo que calcular el límite cuando la variable, aquí me van a dar a dónde tengo que tender. Tiende a 0 de mi función f. ¿Cierto? Pero además, las funciones continuas son continuas solo, o pueden ser continuas, solo en sus puntos del dominio. ¿Cierto? ¿Cómo? No entendí eso, profe. ¿Cómo solo en el dominio? Mira. Imagínate esto. Tiene una función aquí. Está entre A y B definida. Después de B Ya. no hay nada de la función. Antes de A tampoco. No hay nada de la función. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí. Ya. Entonces te pregunto yo. ¿Esta función f puede ser continua aquí en este punto C? No. ¿Por qué no? ¿Porque no tiene imagen? Claro, porque el C no pertenece al dominio de la función. A mí me interesa Ya. analizar la continuidad solamente en los puntos de su dominio. Perfecto. Entonces el 6 no es continuo. No, pues ¿No? no. Por la misma razón Me que la faltaba 4 seguida. no es y que la 2 no es. Perfecto, profe. Es que esa ¿Ya? llave, no sé si soy el único, pero me muere en la cabeza. Sí, Usar esa llave. a varias ¿No? personas les puedes complicar ahí. Lo que tienes que aprender de esas llaves es que son funciones definidas por tramos. Y estás aquí viendo el dominio y acá, ¿qué es lo que haces en ese dominio? O sea, cuando el x es Claro. menor que 0, aplico tal función. Cuando el x es mayor que 0, aplico otra función. Si no se declara un número en esta parte, es porque no es parte del dominio. Por ejemplo, más grande que 0 y menor que 0, deja fuera el 0. Por lo tanto, pensar en la continuidad en el 0 no tiene sentido. ¿Sí? En este Bueno, caso, perfecto, fíjate profe. que el límite de la función sí existe y vale 1, ¿cierto? Porque la primera parte, seno de x partido por x cuando x tiende a 0, es 1 en su límite, y el coseno es 1 también en el límite cuando x tiende a 0. Entonces los límites laterales son iguales, pero la función no está definida en ese punto. ¿Ya? Ahí se pega un saltito, ¿no? Se pega un saltito, exactamente. Exactamente. Ahí levanto el lápiz. ¿Ya? Claro. Pero esta función, ahora, profe, esta es la pregunta definitiva. ¿Esta función es continua? La 6, ¿Sí? sí, es continua en todo su dominio. Es continua para los menores que 0 y es continua para los mayores que 0. ¿Y en el 0? Pero en todo su dominio. No, eso, en todo su dominio. El 0 no es parte del dominio, por lo tanto no me interesa si es continuo o no es continuo en el 0, porque no está en el dominio. De hecho, no tiene sentido preguntárselo. Perfecto. Y eso ¿Sí? es lo que le decía delante a mi compañera, que A eso de todos. no levantar el lápiz, claro, pero eso de no levantar el lápiz no siempre es verdad, como en Eso, este caso, sí, como este que la caso. función es continua, pero solo en su dominio. Sí, como esto, por ejemplo. Esa función es continua. 1 partido por x es una función continua. ¿No está definida en el 0? No me importa. En todo lo demás, donde sí está definida, es continua. Fíjate, la 7. ¿Qué ocurre con la 7? En las 7 La 7 nos es similar a piden, la 6. claro, pero Aquí sí, nos sí dan, agregamos el 0. claro. Y en este caso sí, ¿Por qué? en este caso es continua. Por la misma razón que usted dijo que este límite de arriba del seno de x partido por x, su límite es 1, y el coseno de x, su límite es 1. Muy bien. Entonces, Y es igual a la eso función cuando, evaluada en el punto. ¿Cuánto es f de 0? claro, Aquí f de tengo 0 que igual a 1, fijarme. 1. Y es igual al límite de f de x cuando x tiende a 0. Entonces es continua en el 0, particularmente. bueno. ¿Hecho? ¿Alguna duda, chicos, chicas? Yo sé que Richard ha aprovechado mucho esta sesión, así que perfecto.
Bien por Sí, él. profe, yo no cachaba una de esto. Sí, gracias. Ahora lo van a conocer como el señor continuidad lateral, ¿no? Pero, profe, ¿por qué es continuidad lateral? Eso no me quedó claro. Porque los límites laterales son los que estoy analizando. Analizo el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, analizo el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, de la misma función, ¿ya? Lo que pasa es que, por ejemplo, por la izquierda, sería analizar el límite de seno de x partido por x, cuando x tiende a 0 por la izquierda. Pero si me voy por la derecha, tengo que analizar el coseno de x. Por eso veo límites laterales, Ah, claro. ¿ya? Porque son Es funciones como, diferentes. claro, es como la que mostró al principio de la clase, que ¿Mm? de un tramo iba al 1 y enseguida del otro partía desde el 0. Sí, sí. ¿Sabe qué estaba pensando? Estaba pensando en la siguiente situación. Imagínese que van a hacer un túnel en un cerro, ¿ya? Conoce los túneles y Ya. conoce los cerros. Imagino que sí. Sí, sí, un Y túnel, sí. hay dos empresas diferentes que van a hacer el túnel. El mismo túnel. Lo que pasa es que una va a empezar de un lado del cerro y la otra va a empezar del otro lado del cerro. Tengo el cerro Ah, así, ya. una va a empezar aquí y la otra va a empezar acá. ¿Qué es lo que necesitamos? Que el túnel sea continuo, ¿cierto? Entonces cada uno va a Claro. decir, ya, de la distancia que hay para perforar, yo perforo la mitad y tú perforas la otra mitad. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué necesitamos? Que este túnel, al ser Sea continuo, parejito. necesitamos que, por un lado, la empresa A llegue hasta cierto punto, que sea el mismo punto en donde termine la empresa B. Claro. Porque si una empieza aquí y, por ejemplo, la otra empieza acá, no vamos a tener túnel. Que tengan la misma Que lleguen al mismo imagen. punto. Que lleguen al mismo punto. Claro, ¿Sí? Y que además aquí se puedan juntar. claro. ¿Sí? Ya. Perfecto. Recordemos una última cosa. El teorema de sustitución. ¿Qué es lo que nos decía el teorema de sustitución? Bueno, nos decía que podíamos entrar o sacar el límite de la función g, pero cuando la función g cumplía esta condición, ¿cierto? Aquí estamos retomando para reinterpretar un corolario del teorema de sustitución. Entonces, el corolario nos decía todo esto. Esto está textual de las clases anteriores. Lo que ahora vemos es que aquí lo que está diciendo el teorema es que la función g es continua en el punto B. ¿Sí? Por tanto, leemos ahora este teorema así, de la siguiente forma. Si la función g es continua en B, entonces el límite puede entrar o salir de g. El límite de la compuesta es igual a el límite de f evaluado en g. La función seno es una función continua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el límite de seno de x es igual a seno de a cuando x tiende a la. Entonces eso significa que si tengo un límite de seno de algo, va a ser el seno del límite de ese algo. ¿Sí? ¿Se entiende? Aquí, Esa, la parte de abajo, profe, la del límite, esta, eso abajo. Sí, eso no lo entendí también. el límite va a entrar al argumento del seno. ¿Por qué? Porque el seno es continuo. Ah, ya, ¿Ya? perfecto. Entonces ahora tiene una estrategia nueva para identificar una estrategia para calcular límites cuando las funciones son medias extrañas. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 5 de la raíz de x a la cuarta más 5. Bueno, esto es la raíz del límite de x a la cuarta más 5. ¿Por qué? Porque la raíz es una función continua. Listo.
Ah, perfecto. Y ahí la saca nomás y ya no hay que Sí, complicarse con la raíz. exacto. Bueno, ¿Ya? Finalmente, no, me queda una cosita. El álgebra de funciones continuas es lo mismo que veníamos estudiando de álgebra de límite y álgebra de solución, etc. Sumar, restar, multiplicar y dividir cuando lo que está dividido es distinto de cero, también genera funciones continuas. O sea, si f y g son funciones continuas, la suma de ellas es continua, la resta es continua, el producto es continuo en el mismo punto, y si la función g es distinta de cero, entonces la división también es continua. ¿Ya? Eso nos permite decir que todos los polinomios son funciones continuas. ¿Sí? Además de la lista que tenemos, por ejemplo, que seno sea continuo, que coseno sea continuo, nos dice que seno por coseno también es una función continua, que la tangente, definida como seno de x partido por coseno de x, es una función continua cuando el coseno es distinto de cero. Y así, sucesivamente, todas las funciones que nosotros conozcamos que sean continuas las podemos operar y vamos a tener nuevamente funciones continuas. Y eso nos da, eso no está garantizado por este teorema, el álgebra de funciones continuas. ¿Ya? La compuesta también es, la compuesta de dos continuos también es continua. Y aquí, por ejemplo, el logaritmo es una función continua, el coseno es continuo, el seno es continuo, las potencias son continuas, entonces si yo las mezclo, las compongo, el resultado también va a ser una función continua en los dominios respectivos, obviamente. ¿Ya? Logaritmo de x al cuadrado, continua. Raíz cuadrada del logaritmo del seno de x al cubo, continuo. ¿Por qué? Porque estoy componiendo puras funciones continuas. ¿Ya? O así mejor, valor absoluto. Pensando en que esto es distinto de cero, que esto es su dominio, etc. La compuesta de continuas es continua. ¿De acuerdo? Y ahora sí, sí, finalmente, este teorema es uno de los importantes en matemáticas. Bueno, ya son todos importantes en matemáticas, pero hay que destacarlo. Teorema del valor intermedio. ¿Qué significa esto? Cuando tiene una función continua, así por ejemplo, f continua, sabe que va de A a f de A a B, f de B, ¿sí? Garantiza, o por ejemplo aquí, este es f de A, este va a ser f de B, ¿sí? Como la función es continua, todos estos elementos entre f de A y f de B son alcanzados. Entonces, cada vez que usted seleccione un elemento alfa aquí, como todos son alcanzados, esto le va a permitir garantizar que existe al menos uno C entre A y B, tal que f de C sea S alfa. ¿Por qué? Porque la función es continua, porque la función no tiene ningún salto en ese intervalo. ¿Ya? Eso es lo que dice este teorema. El primero. Dice, sea f una función de AB en R continua. Si gamma es un número real, este gamma es el alfa que yo lo puse aquí, ¿sí? La alfa, 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 alfa. ¿Ya? Si ese alfa está entre f de A y f de B, entonces ese alfa tiene al menos una preimagen en el intervalo abierto A, B.
El corolario de esto nos permite decidir si una función, o sea, si una ecuación tiene o no soluciones. Por ejemplo, cuando la función cambia de signo en un intervalo, ¿ya? Quiere decir que en algún momento pasó por el cero. Si pasó de ser negativo a positivo o de positivo a negativo, en algún momento pasó por el cero. Y si pasó por el cero, significa que cortó el eje y por tanto existe un valor que me da 0 cuando yo lo evalúo en la función. ¿Entienden? A ver, ¿cómo es esto? Aquí tengo mi función. Este es f de a menor a 0. Aquí está el 0. Aquí está el f de b. ¿Sí? Entonces, aquí la función cortó el eje x. Y si cortó el eje de x aquí, este era a, este era b, este valor es c, y ocurre que cuando lo evalúo me da 0. ¿Ya? Cuando la función cambia de signo, tiene una raíz. ¿Ya? Es decir, un número que evaluado en la función me da 0. Por ejemplo, ya, está de acá. Tiene al menos una solución en intervalo 0, 1. Bueno, ¿cuánto vale f? Si esto es f de 0. F de 0 es e elevado a 0 menos 3 por 0. O sea, 1. ¿Cuánto vale f de 1? Es e elevado a 1 menos 3 por 1. Y eso es e menos 3. El 1 es mayor que 0 y e menos 3 es menor que 0. Hay un cambio de signo. Entonces la función en algún momento en 0 me dio positivo, me dio 1, y en 1 me dio negativo. O sea, pasó así. En algún momento cortó el eje x, porque la función exponencial y 3 por x son funciones continuas y la resta de funciones continuas es continua. Entonces en algún momento pasó por el 0. Eso significa que esta ecuación tiene al menos una solución en ese intervalo. Interesante. ¿Cómo al menos Garantizo una la... solución, profe? ¿A qué se refiere con una solución? ¿Con corte en el eje X? Un corte. Y Ah, dice, al ya. menos una, porque podríamos tener la siguiente situación. Podríamos tener algo así. Que en Podría tener 1, más de una. Ah, claro. claro. Y o sea, en 0 me da 1, en 1 me da menor que 0, y tengo varios puntos de corte. ¿Sí? Claro, El teorema no me dice cuántas hay, me dice que hay nomás. Y tampoco me dice claro, cómo encontrarlas. ¿Ya? claro. Pero aquí, por Y, ejemplo, el f de 0 es 1, es positivo, el f de 1 es negativo. Como hay cambio de signo y la función es continua, hay puntos de corte. claro, ¿Sí? profe. Y, y, y la de arriba está más compleja porque dice, tiene una raíz en el intervalo. ¿A qué se No, es refiere lo con eso? mismo. Tiene que evaluar la función en el menos 1, evaluar la función en el 0 y ver que esos dos tienen ¿Mm? signos diferentes. Y como x cubo, x cuadrado, 3x y 2 son funciones continuas, la suma de todas ¿Mm? ellas es también una función continua. Entonces Ah, sería, volviendo atrás, sería una función f continua que cambia de signo entre a y b. ¿Sí? Entonces existe un elemento c que me da 0 en la función. perfecto. Y tienen que sí o sí ser negativos. O sea, O de sea, signos distintos. de signos diferentes. Claro, que pase de positivo a negativo o de negativo a positivo. Cualquiera de los dos cambios le sirve. Claro, porque ahí sí o sí va a haber un corte. Claro. Ah, ya, genial. Ya, ahí estamos. Terminamos por hoy ¿Terminamos? y por siempre. No, profe, no diga eso. Así que si no hay más Oye, dudas,
Oiga, profe, yo tengo una duda, porque el Diga. próximo semestre empezamos con cálculo 2, ¿o no? Sí, Ahí ustedes van a seguir siendo nuestros profes. no lo sé, No, profe, no me la cuento. no lo sé. Pero bueno, ya, para cerrar este video, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? Ninguna, profe, todo claro. Por mi parte, todo claro, profe. Perfecto, perfecto. Por mí todo bien, dice Omar. Muy bien.